¿Cómo están? Víctor Estrada y Víctor García, Víctor García y Víctor Estrada. Continuamos, capítulo 2. Nos cambiamos, por ejemplo, el tocayo ya no trae la playera roja o la playera verde, no me acuerdo cuál era. Ahorita puedes correr, fíjate que me lo iba a traer hoy, pero por salir corriendo ya no me dio tiempo. Capítulo 2, continuación de todo lo que nos estaba platicando el tocayo de toda esta carrera literalmente académica que les da todo el background, pasar esa mentalidad del usuario centrado, ¿no? Y todas las herramientas que para él fue como, le fueron quitando como la venda, ¿no? Y fue diciendo, pues esto ya lo vi, ¿no? O sea, nada más lo fue conectando los puntos y se le hizo todo natural. También platicamos hoy en la mañana, no voy a decir que tanto porque si no se va a escuchar medio feo, pero me acordaba que te decía el tema de que eras como el trolebús, ¿no? Porque no quedaba claro qué eras, ¿no? O sea, si eras el autobús, un tren eléctrico, ¿qué, no? Que nos platicaste que estuviste haciendo temas de arquitectura, temas de diseño de muebles, bueno, de interiores, o sea, obviamente toda la parte de diseño gráfico. Y nada, o sea, hay un momento en el que dices, bueno, pues sí, mi amada Oaxaca, la quiero, la amo, pero Exacto. pues hay que comer y hay un mundo más allá. Y entonces agarras tus cosas, sale una beca por Alitam, conoces a nuestro otro Víctor, Víctor González. Entonces agarras tu mochila con tus ilusiones y todo, sales de Oaxaca y llegas a Alitam, ¿no? Y Así dices, es, así es. ¿qué es lo más relevante del ITAM? ¿Ahí qué pasa? Te platicaba ahorita antes tras bambalinas. Ahí es donde surge, bueno, me platicabas también el tema de, conoces no solamente a Víctor González, conoces a Selene Castilla, La Roja, conoces a Verónica Traynor, conoces a mucha gente que ya te hablaba, ¿no? Y que tú los estabas como siguiendo dentro de toda esa trayectoria que ya traías, ¿no? ¿Qué pasa ahí? UX9, otros clientes, ¿qué sucede ahí lo interesante? Eh, pues sí, el recuento, el resumen estuvo muy bien estructurado. ¿Verdad que te presté Básicamente atención, resumiste, tocayo? no, no, sí, sí, sí. Una hora 30, la resumiste muy bien de la primera parte, y quienes pues estén viendo ahorita esta segunda parte, pues ya tienen ahí el preámbulo bastante bien contextualizado. Pues lo que platicábamos es que sí, ¿no? El aterrizaje mío al ITAM se da dentro de un contexto de un proyecto de financiamiento CONACYT, es lo que les comentaba. El CONACYT tiene diferentes líneas de financiamiento y particularmente el proyecto que lideró el ITAM consistía en una colaboración entre industria y academia, que es algo también interesante, ¿no? Que hace el CONACYT, en donde pues hay una parte académica representada por una institución y hay una parte de industria representada por una empresa. Existe una asociación y un beneficio mutuo, ¿no? La industria genera pues un producto, un servicio, mejora un proceso interno quizá, obviamente también ofrece empleos, ese tipo de cosas. Y del lado académico, pues se gana en la generación de conocimiento, en la parte de publicación a nivel líneas de investigación, etcétera. Y la cuestión era que una empresa tenía un producto existente, desea llevarlo a terreno de dispositivos móviles. Hay cierta generación de innovación en el ámbito de, de un concepto que se llama ciudades inteligentes. Eh, y del lado del ITAM estaba esta parte de integrar métodos de diseño centrado en el usuario en ambientes o contextos de desarrollo ágil de software, ¿no? Que esta empresa funcionaba o desarrollaba productos de manera ágil a través de Scrum, que en el 2013 más o menos, que fue esto, pues todavía no estaba este gran boom de digamos, uso de Scrum, de Kanban en las pequeñas, medianas empresas, ¿no? Creo yo que más o menos
por esos años todavía era un poco tema de excentricidades, ¿no? Y de anomalías más bien en la industria. Así que en el proyecto me toca, sobre todo esta parte como de articular o de estructurar un product backlog de un producto con algunas técnicas de diseño centrado en el usuario. El proyecto tuvo ahí un montón de matices y un poquito de sinsabores en el Inter, pero esta parte pues de integración de experiencia de usuario, de sus técnicas y herramientas, con el enfoque de desarrollo ágil, sobre todo en tema de articulación de un product backlog, fue como digamos lo que más, en lo que más estuve involucrado. Y sí, a la par de todo eso, de mi participación como académica en el ITAM, tuve la oportunidad de ir conociendo a algunas personas que sí, también literal, ¿no? Yo veía sus publicaciones en Twitter desde ahí, desde las aulas de la universidad en Oaxaca, y para mí era así como que los grandes rockstars, ¿no? Así de que, wow, ¿no? Sí, sí. Y de repente ya ver a, pues algunas personas ahorita, no quiero que se me vaya ningún nombre, pero empecé a asistir a algunos eventos. El mismo ITAM fue organizador Claro. de algunas sesiones en donde pues, recibíamos a, digámoslo así, distinguidas personalidades o rockstars de la industria tech, de la industria de UX y también. Eh, y bueno, ahí es donde se da la oportunidad, primero de tener ese nivel de contacto, ¿no? Ya de estar dentro de cierto medio o círculo profesional, pues que ya no los ves, digamos, detrás de una pantalla, ¿no? Sino ya los tienes enfrente de ti y ya puedes interactuar con ellos, ¿no? También tuve la enorme oportunidad de irme involucrando con un movimiento al que yo le tengo mucha estima, que es Startup Weekend, ¿no? Estas 72 horas de emprendimiento intensivo acompañados de mucho Red Bull y de asesoría por parte de mentores. Yo en Oaxaca asistí al primer Startup Weekend que se organizaba en Oaxaca y tuve ahí, digamos, de referencia a algunos mentores que también como que, eh, pues para mí eran como íconos, ¿no? Como referencia. Ah, Eh, oye, tocayo, esto que comentas está súper interesante porque finalmente es lo que hoy en día los chavos conocen como los famosos hackatones, ¿no? exacto, exacto. Bueno, primos hermanos, ¿no? El Sí, Startup sí, sí, Weekend digo, es más la a idea nivel es de esa, ¿no? concepto, pero sí, 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 Claro, literal, literal. claro, ¿qué es eso? O también, sabes, a mí me tocó vivirlo 2010 con el tema de Campus Party, que era más o menos también el mismo Ándale, concepto, ¿no? O sea, en aquel momento estamos hablando del año 2000, me decías, 13, 2014. 2013. O sea, son momentos en los cuales en México y en Latinoamérica, sobre todo, o sea, la parte norte de Sudamérica, Centroamérica y México, esto era como de, como decías, como de otro mundo, ¿no? O sea, si sucede allá, ¿no? Pero ahorita ya lo estabas Exacto. viviendo acá, ¿no? Y era un Sí, sí, sí. cambio global, ¿no? Era como a lo mejor para nuestros padres o nuestros abuelos irse a Vándaro, ¿no? Órale, vámonos algo así. Sería como la versión actual. ¿Tú cómo lo ves? Creo que sí, creo que sí. Definitivamente era un fenómeno que no ocurría, al menos en mi contexto muy de provincia. Obviamente estaba muy alejado. Y en Ciudad de México yo creo que empezaban a ocurrir, pero como actividades o eventos a nivel comunidad un poquitín aislados, ¿no? Estaba Chela JS, una comunidad de desarrollo web. Ahí me tocó ir a un Chela JS y conocer a Duo Pixel, que es bueno, un bloguero, ¿no? Todavía en Blogspot, ¿no? Un diseñador de interacción que publicaba mucho, que tenía algunas eh, como herramientas para diseñadores web interesantes y yo leía sus publicaciones, sus entradas de blog, ¿no? Lo seguía un poco así online y de repente pues vi una publicación de un meetup de Chela Yes y me lancé ahí no me acuerdo en qué coworking o espacio de estos fue, pero digamos era como el ambiente que se empezaba a gestar
Y yo sabía, ¿no? Yo tenía por ahí la cosquillita de que tenía que formar parte de ese ecosistema, no solamente como espectador, ¿no? Como público, sino tenía que adherirme a un algo ya un poco en otra escala. Y así fue como de repente surgió un post del buen Mauricio Angulo. Un abrazo, un saludo. Si de Seguro. casualidad llega a ver esta transmisión en No, algún momento claro, de la vida. los vamos a robar a todos. Ah, ¿No? ¿Tú has ido a la por favor, lista? ¿no? Sí, claro. Sí, Yo sí, tuve sí. la oportunidad de trabajar y ver a Mauricio, todo un personaje, todo un personaje. Todo un rockstar también. Sí, 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 sí. claro, claro. Yo lo veo como una persona malentendida, pero me parece, sí, porque me parece que tiene muy buenas ideas, solo que a lo mejor donde llegó en uno de los últimos trabajos no fue lo mejor, pero me parece una persona que conoce mucho, Sí, ¿no? sí, sí. Y realmente de los precursores, ¿no? De los Claro, claro, claro. grandes pioneros sobre todo difusores, ¿no? Sí, De temas de experiencia de usuario en claro, México, claro. ¿no? O sea, así literal, tuvo Sí, una sí, posición importante en Microsoft México y eso le permitió, pues, posicionar el tema de experiencia de usuario en grandes foros o en foros que abría Microsoft. sí, Y creo que sí, a nivel industria en México fue de los grandes pioneros, de los que abrió claro. mucho terreno. Claro. Y bueno, Mau organizaba de manera un poco clandestina una especie como de encuentro entre algunos intelectuales o gente, digamos, cercana, amigos, una convivencia a final de cuentas con algunas cervezas por ahí de sobremesa los jueves por la noche y de repente junto a Vero Trainor, junto a Viviana Núñez, ya decidieron cómo articularlo y formalizarlo. Y así fue como nació el movimiento o la comunidad de UX Nights, una intención de ser, digamos, un primer punto de encuentro de aquellos profesionales que empezaban a tener un interés hacia Sí, temas de experiencia de usuario, que quizá eran los únicos en sus organizaciones, en sus equipos, que tenían, digamos, esa preocupación y que realizaban un ejercicio profesional relacionado con UX y nació, ¿no? Entonces, ¿qué año es uh, ese? Pedro? ¿Qué año ese es ese? año fue 2014, más o menos, Ah, mediados de 2014, si no mal recuerdo, y la primera convocatoria, ya después de algunos encuentros clandestinos, en cantinas, en bares y demás, deciden lanzar un primer meetup, una convocatoria al público en general. Ocurrió de todo, les cancelaron el venue o la sede que tenían por ahí apalabrada, lo que sabes que suele pasar con este tipo de casi cosas. nada. Ujú. Un día antes se mudaron, tenían por ahí presupuestado, pues, ofrecer pizzas y cervezas al finalizar una serie de 3 pláticas, que era el concepto base, Sí, sí, digamos, sí, de UX sí. Nights. Eh, no, no, no conseguían pizzas, el de la cerveza les quedó mal. En fin, fue una odisea organizar ese primer evento y yo asistí como público, ¿no? Yo me senté en las gradas y vi a una Vero Trainor, a una Vivi y a un Mau exponer sobre UX y al finalizar por ahí dijeron, no, pues esto va a ser un espacio abierto, esperen una convocatoria y quien quiera subirse al escenario y compartir conocimientos sobre experiencia de usuario, pues aquí va a estar el micrófono para ustedes, ¿no? El escenario. Y yo Está dije, perfecto. Sí. tengo que estar ahí, no me importa cómo. Y casualmente, en un Startup Weekend que organizó el ITAM, Viviana fue invitada como jurado del concurso y en el after, pues la tuve enfrente de mi mesa, ahí en la convivencia de todo el equipo organizador. Y de ahí, digamos, un poco también surgió pues vamos a publicar la convocatoria para el segundo evento, pero si quieres participar, pues ya, ¿no? Éntrale directo. Así que para el segundo volumen de UX Nights, yo presenté ahí como speaker, hablé sobre métodos de integración de UX y agilidad, y la enorme sorpresa que me llevé es que, o sea, había un desconocimiento bárbaro del tema. ¿Qué es eso de Scrum? ¿Qué es eso de agilidad? ¿Qué es eso de Product Backlog y demás? Y me di cuenta, ¿no? Que sí, a lo mejor yo traía un tema que no era tan común dentro del ecosistema
Claro. de UX, ¿no? De los profesionales, porque apenas estábamos hablando de, pues, hablar de experiencia de usuario en los equipos de desarrollo, ¿no? O hablar de colaborar de manera más cercana, pero no había temas de procesos de integración, de métodos de integración como tal. Eh, ya después de eso, pues vino como ya mi integración al equipo de UX Nights, ya como parte de los organizadores, por así decirlo. Y a la par de eso, curiosamente también surgió el otro lado de mi corazón, que fue el tema de agilidad, porque estando en el ITAM, eh, tuve la enorme fortuna de que el proyecto pudiera financiar una certificación, que en mi caso me tocó la certificación de Scrum Master, y tuve la enorme fortuna, el enorme privilegio, de verdad yo atesoro en mi corazón esa experiencia porque fue muy bonita, el hecho de tener como instructor a Mike, a Mike Biddle, que para muchos pues fue Sí, nuestro trainer de agilidad, de claro. Scrum México, que es la empresa, pues fue capaz, digamos, de traerlo a México y ofrecía constantemente cursos de certificación. Y para mí fue un cambiar de perspectiva y cambiar de chip, ¿no? O sea, ya entendía la agilidad porque era algo que pues me tocaba conocer como parte de mi trabajo, tenía que documentarme, tenía que conocer, pero el hecho de tener ya sabes, ¿no? A uno de los firmantes del manifiesto ágil enfrente de ti, ¿no? Durante esos 2 días, Sí. creo que es muy significativo y su frase típica, ¿no? De yo estoy convencido de que la agilidad puede cambiar al mundo. Esas palabras y ese nivel de convencimiento que transmitía Mike, para mí, digamos, fue como un antes y un después. Y gracias a esa colaboración, digamos, o a esa asociación, pues el buen Germán Pellejero y Cristian Mir de Scrum México, pues como que entraron en mucho contacto con el ITAM, con el doctor Víctor, y el doctor pues les ofrecía el espacio del ITAM para cualquier cosa que pudiera ser posible como de organizar y demás. Y pues Germán y Cristian pues también estaban en esta parte del movimiento Ágiles México, que todavía en esa época no era, digamos, una comunidad como tal. También habían organizado algunos dojos, alguna plática que por ahí me acuerdo mucho, pues, por ejemplo, de nuestros primeros speakers o de los speakers muy allegados a Germán, pues está Luis Mulato, ¿no? Que cada vez que venía a México, pues le cedía un poco de su espacio y organizaban algo, pero de manera muy, muy chiquita, ¿no? Muy local. Se da el espacio del ITAM y ya prácticamente se vuelve como una casa para Ágiles México. Empezamos bueno, yo empecé a apoyar como por parte del ITAM el hecho como de que ocurriera la logística del evento y así fue como de repente surgió la idea de por qué no organizar un open space, ¿no? En el ITAM, ¿no? Nunca se había organizado un open space, era una idea que Germán, que Cristian Sí. traían ahí en la cabeza, Bueno, pero de entrada el concepto, como tú estabas diciendo hace rato, de entrada Open Space, ¿de qué demonios me estás hablando? ¿No? exacto, Déjame exacto. regreso tantito, ¿no? Sí, lo hemos platicado con Sergio Zamora, lo platicamos Ándale. lo platicamos contigo. ¿Quién más nos dijo? Jorge Geras. Todos Ah, hemos, también, sí. conocimos a Mike, era, o sea, como tú dices, ahorita lo decimos muy fácil, pero dado el impacto que tiene el manifiesto ágil, siendo Mike uno de los firmantes, o sea, como que eso luego lo platicas y como que no alcanzas a ver la magnitud, ¿no? Te dio clase, o te dictó capacitación uno de los firmantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y te lo decía, yo recuerdo, tú platicabas algo, ahorita nos vas a tener que contar eso, que le insistía también y le decía, oye, pero es que, a ver, ¿y esto cómo lo aterrizas financieramente? Y él decía, es que yo tengo empresas y trabajan así, y es así de, a ver, espérame, platícame porque no alcanzo a entender esto. O sea, tú me dices que vendes proyectos así y que financieramente te salen, y él decía, sí, obviamente no te daba todos los tips, pero te daba como el bosquejo general. Me pasó lo mismo, ¿no? O sea, porque eso era lo que a mí me interesaba, ¿sabes? O sea, sí, está bueno, Ah, ya. lo aterrizo el Scrum, está padre, pero financieramente, ¿cómo conectas? Que hoy en día es mucho de lo que la gente, si tú lo has visto a través de las comunidades o los blogs o los posts que ponen por ahí, es ¿cómo hago un contrato ágil?
Bueno, Mike ya lo Ándale. había desarrollado hace 10 años, Sí, ¿no? sí, 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 ¿No? exactamente. Puede ser por acá, puede ser por allá. Recuerdo una anécdota que nos platicabas el otro día en otro programa que decías que Mike casi te decía, oye, chamaco, deja de preguntar, ¿no? O sea, a ver, tú primero, ¿por Ya qué estás siéntate. de diseño, ¿no? O sea, y tú le dices, pero somos, ¿no? Y él te lanzó ahí varias frases que te dejaron pensando, ¿no? Nada, pensando y reflexionando y te digo, pues, o sea, sí de verdad como un cambio de vida, ¿no? O sea, no es el conocimiento que te transmite en sí, que pues, o sea, digamos, obviamente lo existe, pues, pero el carácter simbólico de, como dices, de tener a Mike enfrente de ti y que pueda responder una pregunta que tú directamente le planteas, al menos a mí definitivamente me impactó muchísimo. Y lo que yo les platicaba antes en otro espacio y ahorita rápidamente lo recapitulo es en el grupo, digamos que yo tuve la fortuna de estar tomando el curso de certificación con Mike. Yo era el único diseñador dentro de ese grupo, ¿no? Había obviamente project managers, desarrolladores, etcétera, pero diseñadores, era el único diseñador del grupo, ¿no? Me senté hasta el frente y cada vez que yo podía, yo Es le que eras preguntaba a ñoño, Mike. te cayó. Eras Sí, ñoño. Tenías 3 años en la academia. aparte ñoño, pues sí, 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 pues sí, un ñoño de biblioteca y demás. Había ya leído muchísimos autores acerca de agilidad y temas de integración UX, agilidad, pero había muy poco, o sea, de verdad, 2013 había muy poca literatura y toda ella en inglés y en foros y demás, libros como tal había casi nada. Había un reporte de NN Group del 2009-2010 que para mí fue como la referencia que ocupé mucho en el trabajo de investigación que estaba haciendo. Pero bueno, Sí. mi insistencia con Mike fue, oye Mike, como dices, ¿no? Muy chido y todo, y entiendo Scrum, pero el diseño, ¿no? A lo mejor tu tema fue, y el negocio, pues mi tema fue, oye, pero el diseño de experiencia de usuario, ¿cuándo entra? ¿Cuándo termina? Ajá. ¿Cómo es la colaboración y demás? Y Mike me intentaba responder al principio y ya después de repente me agarró y me dijo, Víctor, ¿no? El diseño no forma parte del marco de definición de Scrum, ¿no? Y esta idea como de verlo como una caja, ¿no? Como un andamiaje, en Sí. donde solamente hay ciertos pilares, ¿no? Que sostienen esa estructura, que sostienen ese marco, ¿no? Y que dentro del marco tú puedes poner cualquier cosa siempre y cuando esté en ese contenedor, ¿no? En ese límite restrictivo que es como la estructura. Me costó muchísimo trabajo entenderle y cachar esa frase de Mike, pero a partir de eso definitivamente cambió mucho mi concepción. Sí. Y bueno, sí, el tema de que en México a nivel de comunidad había muy poco en torno a temas ágiles, era muy cierto, ¿no? Y cuando se abrían espacios, pues era principalmente porque algún extranjero venía a México, tipo como por ejemplo nuestro buen amigo de Colombia, Luis Mulato, pero comunidad en México creo que no había, ¿no? O sea, yo no conocía a un Sergio, ¿no? A un Sergio, Rox vivía en Querétaro y todavía no formaba parte de acá, del mundo agilesco de Ciudad de México, en fin, ¿no? Y cuando empezamos con esta idea de hay que hacer un open space, viene gente para unos cursos, gente de Clear, ¿no? De la también consultora de Sudamérica Clear. Uh, y de repente fue, pues vamos a hacerlo. Organizamos la convocatoria, la difusión, etcétera. Y ahí estuvimos, ¿no? Algunos como 20, 30 personas Ujú. organizando un primer open space, armando el marketplace, tomando aulas del ITAM en un sábado, así como casi apañándonos las aulas para los primeros espacios. Y eso detonó mucho, ¿no? O sea, detonó, por ejemplo, la cercanía de empresas como Segunda Mano, permitió que nos conociéramos entre agilistas, algunas primeras personas. Me acuerdo mucho, y Rox tiene por ahí una entrada en su blog. Si ven o conocen o ubican a Rox Muñoz, también por ahí seguramente podrán leer esa anécdota. Rox llegó de Querétaro un sábado así de madrugada, después de viajar en autobús, llegó al ITAM como Dios pudo darle a Queriendo hacer la entender. vida. Y ese Open Space
en sus propias palabras, también le cambió la vida, ¿no? Y yo creo que ese origen de movimiento ya empezó a conectar, ¿no? Porque antes a lo mejor éramos personas con interés en la agilidad, pero que todavía no tenían una casa, ¿no? Un espacio común en donde llegar y conversar. Y creo que esos primeros meetups aislados de Ágiles México y sobre todo el primer Open Space que organizamos nos permitió, digamos, ya articularnos, ¿no? Y a Claro. partir de eso, Rox empezó a trabajar en segunda mano porque en el Open Space Sí, conoció a alguien la y gente, ahí sí, vino sí, el sí. connect. Y de ahí fue cuando ya un día dijimos, oigan, ¿quién quiere empezar a ya pues trabajar en pro de la comunidad y empezar a rodar esto, ¿no? Fue una convocatoria que lanzamos así muy abierta y Oye, llegamos, mande. ¿qué mes o qué año, qué mes y qué año es este de lo de ITAM, el primer Open Space? Híjole, pues también fue ese mágico 2014, 14. ahí fue donde me Ahorita, conecté con estoy medio tratando de mundo. hacer ahorita memoria, tocayo, y Ajá, la página de Ágiles México, que obviamente es donde creo que la mayoría nacimos y nos formamos, aparte del tema de tomar capacitación con Mike vía Scrum México, vía el tema de la beca de Pro, no me acuerdo, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Pro no sé qué, que era México ¿no? First. México First era con lo que la Secretaría Ah, tenía, por ahí muchos entramos. mira. Yo recuerdo ahorita, me estoy haciendo de memoria que en la página del Meetup de Ágiles México, creo que es ahí, o en la Ajá. página de Ágiles México, hay una foto que es como la foto más antigua que se ve, pero no es la foto del ITAM. Fue en otro evento después, pero no sé si fue hacia finales de 2014 o inicios de 2015. Fue acá por Reforma Norte, pero no sé si tú ubicas a qué Mm, foto me estoy refiriendo. Fue también como que, no sé si él fue el primer Open Space ya formal, porque lo que estás diciendo me hace mucho sentido. Platicé alguna vez con Pablo eh, Tortela, que él nos decía cuando claro. hicieron el primer Ágiles en Argentina, y es lo mismo que estás contando, pero en Argentina les pasó lo mismo, no solo que lo hicieron en un hotel y estaba Martina Laimo, llegó Pablo, llegó, o sea, mucho de la gente que conocemos de Sudamérica, Ya, ya, ya. ¿no? Pero no sé si ubicas esa foto, ya te voy a sacar la lagrimita. Sí, oye, ¿Sabes? estás Antes de que removiendo. avance el otro tema, me acordé que algo que me faltó al inicio, que yo creo que se hubiera resumido todo al inicio de la primera parte, conocimos Flash, conocimos Exacto. el pro y lo malo de Flash, ¿no? Para que ubiquen, ¿no? De Además qué de todo, épocas estamos hablando. nos fuimos hasta atrás. Eh, ese primer Open Space, como tú dices, fue un momento para muchos, ¿no? Fue la catarsis, fue el momento en el que empezó realmente el movimiento de Ágiles México como tal, ¿no? O sea, ya como una Ujú, comunidad que quería impulsar en diferentes lados, y por lo que hemos platicado con otras personas, es como, así como tú, ¿no? Pues estuve curioseando por ahí, estuve tratando de ver qué, y de ujú, momento, pues te ibas a buscarlo fuera de México, y por ujú. hacer del destino te das cuenta, oye, pues acá en México están haciendo algo muy similar. Así fue como conocí a Giles México, ¿no? Porque me puse a indagar de Scrum y te metes y te vas a la página de las jornadas ágiles y te empiezan a Ujú. llevar por otros lados y de momento, oye, pero aquí en México hay una comunidad. Exacto, Así fue exacto, como exacto. llegué a Giles México, Mira. ¿no? En el primer, Sí, sí, sí. ¿sabes? Cuando fue en el cowork acá por Metro Sevilla, no recuerdo cómo se llama. ¿Sí sabes Tampoco, cuál es? tampoco, pero ¿Sí sabes cuál es? El que está ahí no, cerca no, de no. Metro Sevilla. Llegó Germán, ya fue ya te estoy hablando 2016, 2015. Me acuerdo porque llegó Germán Ya. y llega con una gorra tipo Che Guevara y todo el mundo dice, no, pues vámonos con ciertos colores, y él llega con su gorra y es así, a ver, o sea, te están diciendo que no hay líderes, que era parte de esos valores, o son parte de esos valores de Ajá, Ágiles. sí, sí, sí. No hay líderes, ¿no? O sea, aquí vamos todos, quien quiere, ¿no? Pero ustedes ya llevaban al menos un año haciendo este tema, ¿no? Chiquito, grande, Sí, pero o sea, haciendo el tema de ágiles en México, ¿no? sí, sí, sí. O sea, ese primer grupo, digamos, como muy core,
que de verdad nos metimos de lleno. Pues sí, ¿no? Estaba Germán, el buen Andrés, ¿no? Jonathan Cortés Sí, y Rox Muñoz, ¿no? Nosotros nos juntamos en segunda mano porque Rox ahí ofreció que como que ofreces el espacio. Esperábamos a quizá a 20, ¿no? Personas que respondían al llamado a las armas, por así decirlo. sí, Llegamos nosotros 4, no nos conocíamos. Bueno, yo conocía a Germán. Después ya Rox nos contó la anécdota de que estuvo en el ITAM ese primer Open Space, pero ajá, ahí prácticamente llegamos a conocernos y decir, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y sí, empezamos a tener esto de un meetup al mes, más Open Space. Y quizá la foto que mencionas fue del primer Open Space fuera del ITAM, sí, que fue en un piso del sí, edificio en donde estaba Segunda Mano. es ese, es ese. Vean, ese fue el tercer Open Space que organizamos, ¿no? Ocurrió el primero en el ITAM, el segundo fue también en el ITAM, pero fue un sábado 14 de febrero, todavía me acuerdo yo, y mi esposa todavía me lo recuerda de vez en cuando, que, Y que, nada, no, saludos, saludos en que yo casa. festejé con 20 fulanos desconocidos el 14 de febrero, pero hasta la tarde, hasta la noche, ya estuve con Casa. ella, pero sí, nos atrevimos a organizar un Open Space un 14 de febrero y aparte de todo en un sábado, ¿no? Y en una universidad al sur de la Ciudad de México. Nada. Eh, y ya ese evento fue, creo yo, si no mal recuerdo, el Open Space de segunda mano. Y además tuvimos también la enorme fortuna de que igual, ¿no? Mike tenía pues había venido a Ciudad de México a dar un curso de Scrum México y Germán le habló por teléfono, dijo, oye Mike, estamos aquí, no me acuerdo, como 80 personas en un Open Space, o sea, es increíble, ¿no? Tienes que venir o haznos el honor de venir, date Sí, una vuelta, vas a darte cuenta de lo espectacular que se ve, ¿no? Porque en sí, el ITAM, pues sí llegamos a ser quizá unos 40, entre 20 y 40, ¿no? Exagerando quizá un poquito, pero ese Open Space ya fue un poquito más carácter masivo y además, pues todo el piso del edificio lleno por nosotros, o sea, no éramos ahí colados en una universidad y demás. Quizá el espacio era un poco más exclusivo y también la cantidad de personas, pues como que lucía más. Y el caso es que llegó Mike para el final del Open Space, todavía medio crudo, medio enfiestado con algunas cervezas, creo yo, pero llegó, nos dio una plática como de 20 minutos, en realidad como que improvisó todo, pero otra vez, ¿no? O sea, verlo, estar enfrente de él y escuchar como sus felicitaciones, ¿no? Como decir, oigan muchachos, esto es increíble, no dejen de hacerlo, ¿no? Y ahí fue la segunda gran frase de Mike que al menos en mi corazón vive hoy todavía, ¿no? Y él esa vez nos dijo, para provocar un cambio genera una crisis, ¿no? Los grandes cambios vienen a partir de crisis, ¿no? La agilidad no la abrazas si haces las cosas bien, ¿no? sí. Tienes que fracasar rotundamente, tienes que encontrar una crisis que te haga tocar fondo y entender que ese no es el camino y empezar a trabajar en el camino de la agilidad, ¿no? Pero tiene que surgir de una crisis para que realmente cobres conciencia. Fue un discurso, te digo, como de 20 minutos, lo sacó de su ronco pecho, pero esa frase, ¿no? De provoca una crisis, a mí me sigue causando hoy día toda una reflexión porque, pues es verdad, ¿no? Empresas que ya hacen las cosas bien y que solo por moda empiezan a implementar la agilidad o intentan implementar una transformación, pues si ya hacemos las cosas bien, ¿por qué cambiar, no? ¿Por qué cambiar las cosas hacia esta manera, no? Y es cuando la agilidad siento yo que choca mucho, ¿no? Pero equipos, ¿no? Líderes técnicos, desarrolladores que han visto proyectos de software fracasar, ¿no? Grandes inversiones de dinero, un producto que se desarrolló durante muchos meses y que durante muchos meses y que nunca vio la luz, son de esas cosas que te hacen sacudirte y decir, esta no es la forma de trabajar, ¿no? Podemos hacerlo mejor. En fin, Claro. ¿no? Yo creo que eh, esos grandes momentos, ¿no? Esos grandes hitos
que provocaba, digamos, con cierta magia, con cierto encanto, Ágiles México en sus meetups, en los Open Space, yo creo que nos hizo clic a muchísimos de nosotros y gente que no tenía nada que ver con la agilidad llegaba por alguna razón y empezaba a conectar con ello, ¿no? Y grandes amigos, bueno, grandes personajes, por así decirlo, ¿no? Con enorme conocimiento que llegaban con una gran humildad a compartir, pues ya los veías más cercanos y empezaba a crearse esos lazos. Yo creo que de amistad, ¿no? A lo mejor no de una amistad de esas que platicas todos los días y demás, pero sí de una persona en la que generas un grado de confianza, que lo encuentras como un mentor, ¿no? También un poco de eso. Y yo creo que así empezaron a surgir, pues, esos nombres, ¿no? Sergio, Rox, Jonathan, el buen Lalo, David, no sé, ¿no? Somos Vania Amaya, por supuesto, ¿no? Iván Jiménez, que también, igual el buen Iván Simmons, aunque formó su propio grupo con lo de Agile Knights, sigue siendo comunidad y seguimos siendo como del mismo barco. Y Claro, así es como conoces personas que conectan, digamos, con tu filosofía, con tu forma de ver la vida. Así es como yo creo que permea la agilidad de verdad en tu mente y en tu corazón, porque nadie está un sábado a las 9 de la mañana en un lugar que Dios Padre donde es, con un montón de desconocidos, si no fuera por una genuina, por un interés genuino y por una razón y un propósito auténtico, ¿no? Y yo creo que ahí es donde están los valores y los principios de la agilidad, viviendo en lo más profundo de gente que está dispuesta a sacrificar algo con tal de compartir conocimiento, con tal de aprender de otros, ¿no? claro, Y como dice el manifiesto, ¿no? Empezar a descubrir mejores formas de hacer las claro. cosas. Ahí Y lo yo creo hace, que cuando viene de ahí, o sea, todo te emerge. olvidas de marcos, de certificaciones, de técnicas específicas, y yo creo que lástima que no todo el mundo tiene esa enorme oportunidad de empezar a conocer y abrazar la calidad a través de esos entornos, Claro. y qué mal por aquellos que conocen y tienen que practicar la agilidad por un tema de obligación laboral, ¿no? Ya saben, ¿no? De a partir de mañana vamos a empezar Scrum porque así dice el jefe y, bueno, pues, pero Sí, si ya lo sí, hacemos bien, ¿para qué hacerlo, no? ¿esto qué es? Entonces, no sé, es como algo muy peculiar que nos tocó vivir a muchos de nosotros y me alegra mucho haber contribuido con ese granito de arena a que todo ese movimiento como que se fuera gestando poco a poco. Oye, está súper bueno. Yo regresaría un poco más adelante en este tema. La verdad es que has hecho un refresh y creo que te lo decía el otro día en otro evento y no es porque me tirara como alfombra y te pusiera así y todo. Ahí fue donde te conocí en estos eventos y la verdad es de que si alguien me encantaba, me contagiaba, ese eres tú, Tocayo, porque llegabas a los eventos, a lo mejor un poco como lo que comentaste de Rocks, ¿sabes? O sea, llegabas con tus Sí, cosas y de momento empezabas a emocionarte y todo así, tienes ese magnetismo de transmitir ese concepto de que la gente se enganche y eso es algo bien particular gracias, de gracias. Sigman, que cada vez que comentas, puedes platicar el mismo tema de una forma que la gente se queda, como te dejó Mike, ¿no? Te dejó pensando, así los dejas, ¿no? O sea, les platicas el mismo tema, diferente forma y los dejas pensando y finalmente es lo que quieres, que la gente vea este tema de UX, de la parte de la interacción con el usuario, de una manera totalmente distinta y no como un método, ¿no? O sea, no es una receta Exacto. de cocina, sino es, a ver, tienes que pensarle más.